Foro Legal, un espacio dedicado para informar y apoyar a la comunidad hispana en el conocimiento de todos sus derechos que tiene en los Estados Unidos. Foro Legal, todos los jueves a través de las 6:90 AM, nuestro especialista Agustín Pradillo y el abogado consultor Arnoldo Casillas te dan a conocer cómo ejercer tus derechos, protección en materia legal, cursos, congresos, entrevistas y toda la información que necesitas para poder ejercer y defender tus derechos legales. Participa en este programa de radio. Tu éxito está garantizado. Foro Legal. ¿Cómo estamos? Muchísimo gusto de estar nuevamente con ustedes en su Foro Legal. Hoy es jueves y como siempre pues espero que se le haya hecho usted ya costumbre, y como siempre también este programa es traído gracias al patrocinio de Casillas y Asociados, una corporación legal profesional que atiende las necesidades de la comunidad hispana, y como siempre también les recomendamos que nos puedan seguir escuchando y que podamos estar en comunicación a través de nuestra página de Facebook en Foro Legal, en donde pues tenemos siempre dispuestos ahí todos los nuevos programas, los programas que están ustedes escuchando, y podrán sobre todo pues ver las caras de quien las voces aquí están a través de estos micrófonos. Así que pues ojalá que podamos seguir en contacto. Ahí también tenemos noticias, tenemos información y también si quieren mandarnos alguna pregunta, y hoy tenemos dos preguntas, porque saben que además es nuestro jueves migratorio, así que ya tenemos algunas preguntas dos preguntas que nos hicieron muy en lo particular. Y bueno, y claro, por supuesto, quiero aprovechar la ocasión para saludar a nuestro asesor legal, que de vez en cuando se acuerda que estamos aquí y nos viene a visitar, al abogado Arnoldo Casillas, que le damos la bienvenida. Agustín, siempre aquí a tus órdenes. Lamentablemente acá estas últimas 2 semanas se me hace que estuve en San Francisco y antes me invitaron a hacer una presentación. Pero aquí estamos aquí pues agradeciéndole a todos nuestros amigos acá que nos escuchen acá esta hora, incluso hoy además de la información, los asuntos migratorios importantes, tomando en cuenta acá la decisión de la Corte Suprema, pero también tenemos espero que van a hallar acá nuestro invitado sumamente interesante. Siempre es un placer tenerlo aquí acompañándonos. Así es, evidentemente, pues tenemos hoy, como lo dice bien el abogado Casillas, tenemos a nuestro gran amigo Gregorio Luque, con quien vamos a platicar ampliamente sobre aspectos relevantes de nuestra cultura, y como cada jueves también, como le hemos dicho ya, al final del mes, pues tenemos nuestro jueves migratorio. Y para ello nos acompaña también nuestra abogada Maggie Castillo, y hoy para hablar de 2 temas que consideramos importantes. ¿Qué pasa después de la decisión de la Suprema Corte sobre el DACA y el DAPA? ¿Y qué significa pedir perdón migratorio? Y no es que le vaya usted a pedir perdón ahí a su novia, ni nada, por mucho menos, para que lo vuelva otra vez a reconquistar, sino que tiene que usted enfrentarse nuevamente a una estructura fuerte cuando tienen que pedir perdón, pero tiene todo un... Déjeme decir antes que nada, solo quería comentarles que estuve presente en la conferencia de prensa que el pasado miércoles ofreció el nuevo cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba, a quien le mandamos saludos y la bienvenida más cordial. Y para ello también tenemos buenas noticias, pues aceptó participar ya en nuestro programa. Esperemos prontamente tenerlo aquí en nuestro programa para que nos platique de todos los servicios, de las acciones, de los programas, pero sobre todo de las acciones que deberá emprender esa representación consular en medio de esta vorágine que nos está llevando, y sobre todo previo al proceso electoral de noviembre, que alguien me preguntaba si yo creía que iba a ganar Donald Trump, y como un ex jefe mío me dijo hace muchos años, a creer a la iglesia, hay que esperar a que voten para saber si realmente van a poder ganar o no va a poder ganar. Pero bueno, ahí está el proceso, ahí está abierto, la moneda está en el aire, y cualquiera de los 2 candidatos hasta ahorita posibles están contendiendo. Algunos de pronto se enfrentan con caminos de piedra, cuando ya pensaban que todo iba color de rosa. Pues hoy Hillary Clinton se vio en problemas con su esposo, que anda haciendo ahí travesuras seguramente. Una falla tremenda, lamentable. En fin, abogado, para presentarle y pues sobre todo para empezar a platicar con nuestro gran amigo Gregorio Luque, que pues vamos a platicar sobre temas no tanto políticos, pero van a estar vinculados de culturales. Gregorio, ¿cómo estás? Pues hombre, feliz de estar aquí. No, hombre, muchas gracias por haber venido. Me da mucho gusto. Yo tengo pues una gran afinidad con todos estos temas. Mi abuelo fue abogado, mi padre fue abogado,
Y yo no soy abogado, pero bueno, estoy muy inmerso en esto y me parece que lo que están ustedes haciendo es muy valioso. Comentaba yo hace unos minutos que me sorprende cómo no se habla en los periódicos en inglés aquí en Los Ángeles, no se habla de este tema tan dramático que está afectando la vida de millones y millones de personas. Y en cambio, un tema que ciertamente es importante, como la salida la propuesta de salida de la Gran Bretaña de Europa, que eso sí se cubre, pero bueno, editoriales y artículos y artículos y artículos. Y en cambio, el tema de la decisión de la Suprema Corte, que nos afecta aquí y ahora a tantos, pues de eso hay como un manto de silencio. Y por ahí nos enteramos que jovencitos están tomando medidas de protesta intensas, en fin, que hay un malestar profundo, una gran incertidumbre, y qué bueno que están ustedes aquí para responder a las preguntas, ¿no? Entonces, amigos, si ustedes están ahí, pues esta es una buena oportunidad. Háblenle a otros que escuchen, que sintonicen esta estación, porque la información que aquí les van a dar los abogados, pues es confiable y es una verdadera necesidad en estos momentos. La información ahora yo creo que es más importante que nunca. Así es. Gracias, profesor. Por supuesto, aquí es algo sumamente importante, pero también no hay que olvidarnos, por supuesto, que pues nuestra cultura mexicana la presentamos acá de muchas maneras y para una persona acá mexicano-americano, hay que decir, siempre siento un tremendo orgullo en mi cultura. Y por supuesto acá pues el mercado americano lo utiliza ejemplos de nuestra cultura para el mentado comercial acá, yo quiero mi Taco Bell, es burla, pero tenemos acá muchas muestras de nuestra cultura y se me hace que hoy está preparado de hablar de ellas, ¿que no? Así es. Sí. Gregorio, una pregunta que mucha gente se hace a veces, evidentemente la migración mexicana hacia Estados Unidos no es una migración diríamos, de gente con cultura, o no más que cultura, pero con preparación educativa alta. Normalmente son gentes campesinas, gentes que apenas posiblemente, algunos hablan el español, otros ni siquiera hablan el español y todo esto. Sin embargo, a través de tantos años, más de 100 años posiblemente, de esta tradición, de este correr, ¿no?, entre ambos países, en tu perspectiva y con lo que has hecho, ¿cómo crees que haya afectado o cómo ha evolucionado la presencia cultural mexicana, latinoamericana en Estados Unidos, si es que ha existido? Y yo creo que sí. Y otra cuestión, ¿y cómo al revés posiblemente si hemos afectado también la cultura norteamericana? Mira, esta idea que tú expresabas, ¿no?, que veía pues la migración de mexicanos a Estados Unidos como un fenómeno principalmente campesino, rural, etcétera. Era cierto y sigue siendo cierto en buena medida, pero algo que ha cambiado es que esta migración se ha diversificado de una manera extraordinaria y es producto también de la crisis en México, inclusive de mecanismos de desplazamiento en gran escala del trabajo en México. Leí hace poco un artículo editorial en el New York Times en donde está esta persona, ¿no?, quejándose, ¿no?, de la situación ahora con el fallo de la Suprema Corte, y entonces dice, bueno, yo estoy protegida porque nací aquí, pero mi madre pues que ha lavado casas tanto tiempo y que a esto, y habla del esfuerzo enorme y de cómo la acompañaba, y termina el artículo diciendo que su madre es abogado. O sea, hay abogados, hay dentistas que están en las pizcas, hay médicos, o sea, es decir, hay una gama muy amplia de profesionales y de mucha gente que está aquí, pues que pues está tratando de hacer una vida mejor y está dispuesto a hacer un trabajo a veces mucho menos especializado del que se educaron en México. Entonces hay muchos casos así, y yo creo que
pues el impacto cultural de la migración en México es enorme, porque contrariamente a lo que dice el señor Trump, yo te podría asegurar que los migrantes latinoamericanos, y el caso de México me consta, y también estamos hablando de la mejor gente de México, la gente con más emprendedora, la que tiene la mayor disciplina de trabajo, padres y madres excelentes, personas con un espíritu enorme de trabajo y de superación. Entonces a mí me parece tan injusta esta calificación que se hace, y me parece que además no tiene sentido económico. Yo creo que si se quiere superar la crisis y las dificultades económicas, lo que habría que hacer es abrirle cauces a la legalización a toda esta población que vive en las sombras. Y yo me quiero imaginar la cantidad de trabajos que eso generaría, de prosperidad que eso generaría, porque si aún sin esta protección, aún con sueldos muchas veces menores a los que reciben las contrapartes, pues se siente el empuje económico y el empuje cultural. Inclusive puede uno ir a lugares de esparcimiento, donde pues se da la instrucción en español y en inglés. La música de las estaciones de radio, pues hay una enorme cantidad en la cocina es una presencia tremenda, y entonces inclusive el gusto, fíjate cómo hace unas décadas, cuando alguien en Estados Unidos, no necesariamente de origen latino, tenía dinero, su modelo era hacerse una casa estilo francés o estilo europeo. Ahora el modelo de elegancia casi siempre tiene que ver con un estilo latino, como si fuera una hacienda mexicana. Una hacienda, ¿no? Sí. Una hacienda mexicana. Entonces digo, fíjate que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, los dos temas que se dejaron deliberadamente fuera de la negociación era la población y la cultura. Y yo creo que son dos de los aspectos que más se han circulado, que más se han movido. Y entonces quizá no necesitaban un tratado de libre comercio, igual se iban a mover. Y ahora mira, la cultura yo la veo también no nada más como un adorno, no nada más como algo adorno, sino lo veo también como una manera de sobrevivir. Mira, mañana, el sábado, voy a estar en Bakersfield hablando de Cricri, fíjate. ¿No te imaginas la cantidad de padres que están ahí interesadísimos en que sus hijos oigan a Cricri? Y ahí nos tienes platicando de la merienda y la muñeca fea y todas estas canciones y las canciones cuestionados, la gente queriendo hacer esto. Y es lo mismo cuando hablas de cocina mexicana, cuando hablas de música mexicana. Entonces yo creo que precisamente ahorita que pues se nos está poniendo la cosa tan difícil, o sea, vemos lo que tú decías, ¿no? Camino de piedra, es quizá cuando más tenemos que cuestionarnos como sociedad, y la cultura es ese cemento, ¿no? Ese cemento que nos unifica y que nos da una sensación de solidaridad entre nosotros y también una estatura hacia el interior de nuestras familias, porque a veces no se tienen los recursos económicos, pero si tienes ese tesoro cultural y hablas de él. O sea, hay que hablar. Lo peor que nos puede pasar es dejar de hablar en nuestras casas, dejar de oír nuestra música, dejar de compartir, dejar de volvernos silentes y dejar que la televisión se apodere de las conversaciones, de los espacios. Entonces, hay que hablar ahora más que nunca, hay que oír nuestra música, desde Cricri hasta Agustín Lara, hasta Vicente Fernández, hasta la música clásica en México, en fin, todo esto yo creo que es algo que nos ayuda porque pues tenemos que seguir en la lucha y tenemos que seguir defendiendo la idea, ¿no?, de que el inmigrante latinoamericano hace una enorme aportación a esta sociedad, es una parte positiva en esta sociedad, y eso es algo que hay que defender y hay que insistir una y otra vez. Gregorio, cuando todas esas presentaciones de los distintos aspectos relevantes de la cultura latinoamericana, obviamente de los grandes muralistas, de los músicos, y también yo sé que haces un trabajo extraordinario presentando la comida, ¿no? La historia de la comida, la historia de la música, la historia del mariachi. Y cuando tienes este público anglo, ¿cómo lo toman? ¿Lo ven como algo folclórico?
o lo entienden realmente en un aspecto cultural de gran cimentación, como estás diciendo. Les cae de sorpresa. Exacto, que representa realmente la cultura de toda una región. Mira, yo te puedo decir que yo he tenido cierta experiencia hablando con norteamericanos, anglosajones, y yo te puedo decir que pues lo que les gusta es la autenticidad, ¿ves? Yo por eso creo que a veces hacemos muy mal en querer estar como adecuando o modificando las cosas para complacer a un público. Por ejemplo, yo cuando veo a veces esos restaurantes donde quieren hacer el taco y lo quieren hacer como una ensalada y le ponen tantas cosas que no se puede. O sea, fíjate qué diferente, por ejemplo, los japoneses, ¿no? Tú quieres tomar un sushi y te lo dan así. Sencillo. Y te lo venden a $4, sí. Tómalo o déjalo. Sí. Entonces yo creo que nosotros... con la mejor y mayor simplicidad. Y punto, ¿no? Se acabó. Y al americano, si tú le dices que el espagueti se toma duro, así al dente, que eso es lo correcto, al rato prefiere ese espagueti. O si le dices que la comida china es picosísima, pues ahí los tienes sufriendo las consecuencias. Entonces, ¿no? yo creo que hay que valorar nuestra cultura, y cuando la servimos con gran hospitalidad, con gran generosidad, pero bueno, un taco es un taco y hay que servirlo como es. Sí. Y un pipián y un mole y todo eso, hay que nosotros valorar mismo nuestra cultura y no tratar de modificarla o de alterarla, porque a veces como que yo siento que no sirve, no funciona. Lo que hay que hacer es lo auténtico, hay que defender eso. Y curiosamente, mira, el defender una cultura no quiere decir que no pueda uno ser también un gran ciudadano americano. Esta sociedad está hecha de muchas otras, y casi siempre hemos visto los polacos y los checos y todos ellos insisten en su cultura, los irlandeses, claro, sí. Y sin que eso les impida, al contrario, les permite alternar mejor en esa sociedad. Es que sí. Es lo que te iba a decir. Yo creo que posiblemente utilizaste una palabra que a mí no me gustaría decir, defender mi cultura. Yo creo que no es defender la cultura, sino es promover la cultura. Introducirla. Es introducirla. Gozarla. Porque la gente, por desgracia, no la conoce, ¿no? Claro. Alguien, Alberto Cortés decía que los gringos conocen la historia a través del cine americano. Sí. Entonces, hay que a veces quitarles y decir lo que pasa. Pero no es la defensa de la cultura, sino la promoción de la cultura, y que se sepa y se conozca, bueno, finalmente cuáles son las raíces y de dónde venimos, ¿no? Claro. Y Teo, mira, yo empecé hablando de pintura, ¿no? Casi todas, pero cada vez como que me vuelvo más amplio. O sea, en cierta forma he seguido una carrera opuesta a muchos académicos que dicen que saben cada vez más de cada vez menos, ¿no? Yo trato de ampliar. Y, por ejemplo, este año, ¿no? Me ha tocado hacer una conferencia sobre María Félix. Fue un exitazo. Y a la gente la dejó estrujada ver esta mujer tan... ¿Le hablas de la mujer o le hablas de la actriz? Pues las dos. O sea, María es una sola. O sea, ella logra integrar su persona como mujer y como actriz y hacer una sola entidad. Que te maneja todas las gamas de la seducción, desde la más femenina hasta una presencia casi masculina. Sí. ¿Ves? Y la ves, y es interesante. Y ahora estoy trabajando en Pancho Villa, que es un personaje. Este año estamos celebrando, no, es una palabra que no... Recordando, digámoslo así, recordando su invasión a Columbus, porque Pancho Villa es el único, después de los británicos, que ha invadido a Estados Unidos. Y bueno, es que así son los de Durango, con permiso. los ingleses no invadieron. Sí somos. Entonces digo, voy a hablar sobre Pancho Villa, y después de otros temas latinoamericanos voy a hablar sobre el tango, voy a hablar sobre la cocina, sobre diferentes cosas que de alguna forma pues es interesante. Esto del mariachi ha gustado muchísimo, lo he dado ya muchas veces. En fin, o sea, me siento contento pues de poder hacer de poder dedicarme a esto nada más. O sea, en cierta forma estoy como inventando mi propio camino. Yo creo que no hay otra gente que haga este tipo de cosas. No, yo no conozco a nadie. No así. No, yo no conozco a nadie. Una persona que está dedicado a estudiar y a aprender. Oye, ¿de dónde a ver, sácanos a muchos de duda de dónde viene la palabra mariachi, el origen de la palabra mariachi? Mira, porque tiene como 2 o 3 versiones, por ¿no? muchos años, inclusive el mismo Alfonso Reyes decía
que mariachi venía de mariage, que era un término francés. De matrimonio. Pero, fíjate, se demostró, ahora sí que sí se demostró, que el término mariachi existía ya mucho antes de que llegaran los franceses. O sea, hay documentos de 1820 con el término mariachi. Entonces, esta idea de que llegaron los franceses y que como consecuencia de la intervención francesa, pues se ha desbancado. Y ahora lo que la mayoría de los expertos piensa es que el término de mariachi es un término utoazteca que designa un tablado donde bailaban, o sea, y al bailar lo convertían en una especie de instrumento. O sea, había una gran tradición dancística y musical desde tiempos inmemoriales en México, y el mariachi tiene un origen así, o sea, se baila. De hecho, fíjate que en un principio los músicos, los soneros, no se vestían así de charros, eran vestidos de blanco. O sea, el mariachi como lo conocemos ahora es algo relativamente contemporáneo. Sí, eso fue evolucionando. Finales principios del siglo pasado, más o menos. Mira, se dice que en los 30, ¿verdad? Los 30. Y con el cine más que nada también, ¿no? Con el cine. Mucho, seguramente, ¿no? Inclusive, mira, el traje de charro era mal visto, porque era el traje del hacendado. Sí. Pero entonces con la revolución y personajes como Emiliano Zapata que se visten de charro, se empieza a cambiar esto de signo ideológico, ¿no? Ahora los ricos se quieren casar vestidos de mariachi con una carroza y todo eso, ¿no? Así se casan, ¿no? Es re difícil ponerse un traje de mariachi. Sí, no, a mí no, yo. El año pasado... Porque el guitarrón se ve malísimo. Pero mira, el año pasado... Y para algunos hasta más difícil. Fíjate, el año pasado, cuando a la conferencia me quise poner el traje de mariachi de mi abuelo, bueno, estuve sin comer por meses para entrar en el traje, y no creas que con gallardía, estaba ya a punto de reventar los botones, a punto de dar el botonazo con todo mi sacrificio. ¿Y cómo salió? ¿Cómo salió? Pues mira, exitoso, ojalá. Muy bonito. No podía ni hablar. Yo estaba realmente con el estómago así metido así, ¿no? Tratando de... Este año yo creo que no va a ser posible. Digo, vamos a hacer un esfuerzo. Pero vete con los que pintan los trajes, hombre. De los cuerpos, no te pintas el traje. Los cuerpos pintados, ¿no? Ya te vas pintado. Vas mucho más cómodo. Fíjate que sí hice una exposición una vez de cuerpos pintados. Híjole. ¿No? Que puedes aparentar lo que quieras. Lo que quieras, pero claro, te voy a decir, eso es más fácil con el cuerpo de la mujer que con el del hombre, porque el cuerpo de la mujer se mantiene estable. Ajá. No cambia, pero el del hombre sí puede cambiar. Vaya que sí cambia. Oye, regresando un poco del tema, hablábamos de esto precisamente en esas presentaciones. Cuando vas a hablar, por ejemplo, de Francisco Villa, la gente se querrá imaginar quizás esta imagen que tenemos institucional del héroe revolucionario, de quien finalmente, enfrentó a tanto Estados Unidos como al propio México y a los propios gobernantes mexicanos. Cuando preparas este tipo de presentaciones como Zapata, como Villa, como los grandes pintores, ¿qué tanto de la historia institucional llevas y qué tanto del aporte de su investigación y de lo que fueron es lo que traes a colación? Mira, no tienes idea cómo sufro yo cuando me preparo un tema de estos, porque, por ejemplo, ahora con Villa, pues me leo todo. O sea, me estoy ahorita leyendo los 2 tomos de Frederick Katz, me estoy leyendo a Paco Ignacio Taibo II, me estoy leyendo a Krause. Entonces tengo que estar ahí encorvado leyendo. Entonces la espalda verdaderamente así como que la siento así como que se me atora, no me puedo mover. Y entonces yo lo que hago es que todos los libros los subrayo varias veces de diferentes colores, luego hago citas, hago fichas. Y entonces es un proceso largo, pesado, pero ya una vez que leí un libro lo leí para siempre. Y entonces después leo otro libro y hago lo mismo, lo subrayo en amarillo, lo subrayo en rojo, luego hago las fichas y pongo todos los temas. Y después, por ejemplo, entonces junto los temas. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de la expedición punitiva, donde mandaron fíjate, toda una expedición donde participaron gente como Patton y todos a buscar a Villa. México no lo encontraron jamás, con todo y aviones, ¿no? Sí. Entonces veo lo que dijo Krause, lo que dijo Taibo, lo que dice el otro, y después los corridos. Y entonces, por ejemplo, el corrido dice que Pancho Villa se vistieron de americanos con banderitas así americanas y que engañaron a los aeroplanos, que bajaron los aeroplanos y se quedaron con ellos. Y que después salió Villa en un aeroplano y les dijo goodbye. Eso dice el corrido, ¿no? Así es el corrido. O el corrido de Durango, que es una maravilla, ¿no? En Durango comenzó su carrera de bandido.
y cosas muy interesantes. Entonces trato de todas estas diferentes fuentes, y ya para cuando ya acabé de estudiar, lo tengo tan metido en mí, es como si lo hubiera yo reescrito, ¿no? Que trato después de hablar de él como si fuera una persona que yo hubiera conocido. Casavilla es muy interesante, o sea, era un hombre, pues, que había sido bandolero, forajido, cosas interesantes. Pero mira, una cosa que acabo de aprender, tú sabes que allá por Chihuahua hay muchos menonitas y muchos mormones, ¿no? Sí, claro. Que tienen muchas mujeres. Y fíjate que Villa, en este desmedido afán que tenía por las mujeres, estaba influenciado por los mormones, porque se casaba con todas por la iglesia, y a todas las mantenía. Y tenía como 30, 40 mujeres, todas casadas legalmente, y bueno, no legalmente, pero sí, legalmente no, pero sí por la iglesia. Y en una ocasión, fíjate, le dijo un sacerdote, oiga, pero yo no lo puedo casar si no lo confieso antes. Y yo dije, no, pero es que eso no es posible, porque para que usted me confiese vamos a estar como unos 8 días. Bueno, vas a seguir platicándonos de un ratitito. Vamos a pedirle a Maggie 5 minutos para poder despedir, que con el cierre que nos haga Gregorio de lo que está presentando, y también invitarlos a ustedes a todas las conferencias que va a dar. Ojalá que lo puedan seguir, nos dé todos sus datos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ojalá que nos sigan acompañando aquí en su Foro Legal. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. XCWW, transmitiendo desde las playas de Rosarito, Baja California, México, 690 AM. La Suprema Corte. Panes frescos, antojitos mexicanos y masa para tamales en Diana's Mexican Foods. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros, es un verdadero placer estar compartiendo, pero sobre todo un placer compartir con nuestro amigo Gregorio Luque, con quien pues hemos platicado de hechos importantes, interesantes, sobre todo de hechos culturales prehistóricos. Creo que finalmente tanto la memoria cultural como la memoria histórica son fundamentales para los pueblos. El que olvida su historia simplemente no tiene futuro, y creo que es fundamental conocer las historias, las que nos han hecho y las que nos han deshecho también, y de pronto cómo vamos a tener que enfrentar el futuro. Gregorio, la gente que quiera, está interesada en escucharte, oye, ahora que vas a hablar de Cricri, ¿de qué les vas a cantar? ¿Vas a cantar el chorrito? ¿Qué caramba? No, ¿de dónde me quedó esa? No voy a cantar. Esa inquietud, sí vas a cantar el chorrito, mano. No voy a cantar. No, pues Cricri, un gran compositor. Es un gran compositor. Él te manejaba todos los ritmos y te hacía más que canciones, cuentos. No, o sea, en 3 minutos Cricri te da una canción como La Muñeca Fea o La Merienda. Eran canciones tristes, difíciles. De todo. Él te podía transportar. Tú podías Jorobita y te vas ahí al desierto o a China o el ratón vaquero, una de las mejores personificaciones de un norteamericano. Sí, que termina en la cárcel el pobre. Con los pies grandes. Y hablando inglés. ¿No? Y no, Cricri es un genio realmente. O sea, es una cosa. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Y todos los chavitos ahí de Bakersfield, pues van a escenificar las canciones y van a hacer el ropero de la abuelita y La Merienda y van a berrear ahí que no quieren comer y luego sale el papá elefante barrigón y la sopa y o sea, desde lo cotidiano hasta lo fantástico, hasta la marcha de las letras, en fin. Los cochinitos, y todos los niños van a hacer así, hoy, así. Sí, te comenté que conocía a Gabilondo Soler hace muchos años, poco antes de que muriera. Logré hacer una entrevista. Grandes patillas, Grandes patillas, y su pelo era un tipo con unos lentes de verdad, de un fondo de botella, como se le dice. Tipo, no era fácil, la verdad, platicar con él. Era una gente muy introspectiva, a pesar de lo famoso que fue, y quizás la vejez, y quizás ya cuando yo lo conocí ya estaba en los últimos años de su vida, pero bueno, finalmente para mí fue una experiencia interesante haberlo conocido. Gregorio, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden saber dónde vas a estar? ¿Cómo vas a presentar? Yo creo que la gente
estaríamos muy interesados en que realmente participaran contigo. Tengo una página bastante maltrecha, pero es gregorioluque.com, ¿no? Y si no, pues me pueden contactar. Mi nombre es gregorio.luque, con K, L-U-K, @gmail.com. Entonces me escriben y yo les digo qué estoy haciendo. Mira, ahí estoy, me está en mi página, que te digo, pues Aquí te falta. Tengo, sí. Página buena, la de Foro Legal, ellos sí, eso sí, esa es una que por cierto les recomiendo mucho, pues que vean todos los recursos informativos que les ofrecen, porque ahí existen. No, hombre, página, pues ahí más o menos. Ahí más o menos. Más bien menos. Y Gregorio, te agradecemos muchísimo que hayas estado Facebook también hay. Perfecto. Agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y ojalá, y evidentemente es una invitación abierta. No, pues hombre, cuando quieran, queridos amigos, vivo lejos de aquí, pero siempre que vengo digo, ay, pero ya que estoy aquí, es tan agradable la plática y la compañía que se me olvidan las 2 horas ahí manejando. Me siento platicando con amigos y eso que ya no tenemos el dogout, que antes era más agradable, porque antes de llegar a la cabina el dogout ya era llegábamos con media estocada. Ya llegas con media estocada, pero ya nos quitaron el dogout, man. Lo siento muchísimo, nos mandaron para otro lado. Así que, Gregorio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estaremos en contacto entonces, ¿no? Bueno, como ya lo habíamos adelantado, bueno, vamos a pasar a nuestro jueves migratorio y déjenme decirles que lamentablemente los 8 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos empataron en su voto en el caso de Estados Unidos versus Texas, que argumentaba la legalidad de las acciones ejecutivas sobre la inmigración del presidente Obama. Yo no le llamo como inmigración, más bien un programa de apoyo ahí. Eso significa que esta decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans se reafirma el bloqueo a la implementación tanto del DAPA, el programa de acción diferida para padres de ciudadanos y residentes permanentes en Estados Unidos, y lo que llamaban expansión del DACA, que era de 2 años a 3 años, y las edades también las modificaban. El DACA extra. El DACA ampliado. Es importante recalcar que el bloqueo de la Corte Federal solo afecta la expansión del DACA, o como lo llaman algunos, el DACA 2, pero no al programa original. El gobierno sigue aceptando solicitudes para esa inscripción, iniciar inscripción para el programa DACA implementado en el 2012. Pero precisamente para platicarnos de las consecuencias de ello y cuáles serían las recomendaciones sobre esta decisión que tomó la Suprema Corte, que no fue una decisión, la verdad, pues quedaron empatados. Pero o sea, el empate decidir es decisión, lamentablemente. Pues sí, de alguna manera el empatar era una decisión, y se la volvía a regresar otra vez, ¿no? A la Corte, y esa decisión hay que la Corte de Apelación pues queda como la decisión, se acepta. Es lo triste. Y algunos esperan que seguramente, si es que vuelven a nombrar a otro juez, que ya van a ser 9 jueces, se evite el que pase lo que sucedió ahora. Y precisamente pues son 9 jueces y no son 8, para que no exista el empate. Como el empate significa que se aprueba o se rechaza, lo que quieran ver ustedes, con 9 es imposible que haya empate. Así que, pero como se murió un juez, pues hoy sí hay empate. Así que para ello le damos la bienvenida a nuestra abogada Maggie Castillo, buenas a fin noches, de platicar Maggie, a este respecto. Sí, buenas noches a todos. Sí, principalmente, sí, claro, muy tristes por la decisión de la Corte Suprema, pero queremos enfocar y que la gente esté bien claro que el programa original DACA sigue, que si califican, soliciten el DACA, y también si tienen que renovar, renueven sus solicitudes. Ese programa sigue y no ha terminado ni ha concluido. También a los jóvenes y aquellos que ya sometieron las peticiones de DACA, también no tengan temor o miedo que inmediatamente después de la decisión de la Corte van a empezar a deportar a la gente. La decisión de la Corte Suprema no cambia lo que está sucediendo con DACA, y las protecciones de DACA existen. Hemos escuchado de que hay jóvenes que ya tienen temor o no quieren someter su solicitud de nuevo porque temen que después de esta decisión ya van a ser deportados, o inmigración va a empezar a detener a las personas o negar solicitudes o ir por ellos a la casa. Nada de eso va a suceder. Eso solamente es una decisión de la Corte Suprema, no cambia el DACA ni las protecciones, así que de eso no teman, todo sigue en pie, y vamos a ver qué pasa con la decisión de la presidencia. Claro, urgimos a todos los que
pueden votar, aseguren de ejercer su voto. Esto es sumamente importante. Si queremos que las cosas cambien y mejoren, tenemos que ejercer el derecho de voto. Así es que háganlo, es sumamente importante. Algunas recomendaciones, Maggie. Mantener buena conducta. Sí, eso es principal en cualquier proceso migratorio, porque el Departamento de Migración siempre se enfoca en lo que ha hecho la persona, cómo se ha comportado, ha pagado sus impuestos, tiene evidencia de su vida aquí, no ha cometido crímenes, nada de robos, nada, borracheras, DUIs, droga, pistolas, abuso sexual, abuso doméstico. Son los crímenes más enfocados en el Departamento de Migración. Por eso, manténgase limpio de problemas y esto va a ser más fácil. Si hay algún cambio, algún beneficio, sea otro cambio de DAPA, depende de quién gane la presidencia, se puede implementar otro tipo de ayuda. Eso, el gobierno siempre se enfoca en los crímenes, en cómo el comportamiento, pagar sus impuestos, no cometer fraude, no hacer cosas que causen que el gobierno indique que usted ya no tiene el derecho de estar aquí por su comportamiento. Es que pórtense bien, paguen sus impuestos y vamos a ver qué pasa en el futuro. No hay que perder la esperanza ni la fe, porque seguimos todos en esto, en la batalla, para asegurar que haya cambios migratorios para tanta gente que estamos esperando estos cambios. Maggie, vamos a pensar que una persona, un joven aplicó para el DACA y lo aceptaron y pasaron 2 años y lo volvieron a renovar, pero resulta que en esos 2 años, como estamos diciendo, se portó de pronto mal, de pronto lo agarraron borracho, de pronto hizo algún problema de violencia doméstica, alguna cuestión así. ¿Vuelven a revisar otra vez toda la historia criminalística de esa persona cuando va a volver a someter su extensión del DACA o qué pasa ahí? Sí, al renovar la solicitud de nuevo le van a pedir mandar tomar huellas. Así es que al tomar las huellas como si fuera la primera vez, casi. Como si fuera la primera vez. Eso es un requisito para todos. Así es que de nuevo van a tomar las huellas y al tomar las huellas al joven, ahí va a salir que fue arrestado por algún crimen y entonces van a pedir los documentos para presentar qué es lo que pasó en la corte o en el tribunal y si él lo hallaron o se declaró culpable del crimen, probablemente, sí estamos escuchando que sí están negando las renovaciones por aquellos jóvenes que han cometido crímenes después de que se les otorgó el DACA. Pagar sus impuestos. ¿Una buena recomendación? Sí, es sumamente importante pagar sus impuestos. Primero, documenta con los impuestos, usted va a estar documentando que ha vivido aquí y que está viviendo aquí. Y segundo, también está documentando que está cumpliendo con los requisitos del gobierno, porque todos usamos las carreteras, todos usamos las ayudas y lo público, por lo cual requiere el gobierno que usted comparta y pague su parte de esto. Cuando vamos a hablar con los jueces de inmigración o vamos a las entrevistas, el gobierno quiere que nosotros presentemos evidencia de los impuestos de nuestros clientes, por lo cual es sumamente importante para un carácter moral bueno que usted pueda comprobar que usted está siguiendo la ley a lo más que se puede. Así es que les urjo a todos que paguen sus impuestos y también no cometan fraude, no pongan 20 hijos que no tienen, no pongan hijos del vecino. Si lo tienen está bien, Villa, pero bueno, si no es Pancho Villa, por eso, ¿verdad? Si son suyos, si tiene 20 hijos está bien, pero si no ponga hijos que no son suyos, no ponga el hijo del vecino, el primo, no. Si son sus hijos, póngala. Si no son sus hijos, no los pongan los impuestos porque eso es fraude al gobierno y eso puede causar que el Departamento de Inmigración indique como usted cometió fraude, le puede negar una solicitud en frente del juez de inmigración y lo han hecho. Así es que, por favor, no cometa fraude. Pague sus impuestos y hágalo todo bajo la ley. Mantener comprobantes que ha vivido en los Estados Unidos. ¿Cuáles son ellos y cómo se deben hacer? Sí, igual impuestos es una buena evidencia de su vida aquí. También facturas de luz, gas, electricidad, su celular, cuenta bancaria. Todo eso son evidencia fuerte y contundente que usted está viviendo en los Estados Unidos. En el programa de la amnistía original en el 86, eso fue algo sumamente importante. Y ahorita cualquier proceso que tenemos con inmigración, si usted está en proceso de deportación y está pidiendo la cancelación de remoción, el juez requiere que usted compruebe que ha estado aquí viviendo los 10 años y quieren evidencia contundente, no quieren cartas del amigo, del vecino, del primo, no, ellos quieren evidencia de sus impuestos, talones de cheque, cuentas bancarias, cobros, recibos de renta, algo que pueda comprobar que usted ha estado aquí. Por eso es sumamente importante que los guarden porque en el futuro sí le van a servir para comprobar su vida aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para hablar de lo que es el pedir perdón. Y reitero, no es pedir perdón a la novia, sino al tío Sam. Ya regresamos.
Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. El abogado Arnoldo Casillas se siente orgulloso por representar a la comunidad hispana. Por más de 25 años y el respaldo de un equipo bien preparado, ha representado a clientes quienes han sufrido daños catastróficos. Asimismo, ha sido un defensor de los derechos civiles de aquellas personas que se han visto afectadas por el abuso de las autoridades policiales, estatales y federales. Sienta la confianza y seguridad de que su caso será tratado con el rigor y profesionalismo que se merece. El abogado Casillas lo atenderá en el teléfono 323-725-0917, 323-725-0917, 323-725-0917 del abogado Arnoldo Casillas. Están escuchando Foro Legal con nuestro especialista Agustín Pradillo, un espacio dedicado a darte toda la información sobre cómo ejercer tus derechos. Ya regresamos. Bueno, vamos a darle cabida al tema de pedir perdón. Hay mucha gente, seguramente, muchísima gente ha escuchado esto del pedir perdón. Cuando hablamos en temas migratorios, cuando de pronto entramos de manera indocumentada al país, son agentes deportadas, tienen que irse y le dicen, no, es que para volver a sacar posiblemente, y para poder regresar a sacar una visa, hay que pedir un perdón. Y el perdón va de, no sé, creo que va de los 3 hasta los 10 años. Me gustaría muchísimo que practicáramos qué significa esta formulita que se llama pedir perdón. Sí, para pedir perdón se somete en la solicitud la I-601. Esa es la solicitud que se prepara y se presenta al Departamento de Inmigración pidiendo un perdón. Y los perdones son requeridos porque antes de que la persona pueda entrar legalmente a los Estados Unidos, sea como turista o sea como inmigrante, la ley requiere que la persona compruebe que no ha violado ciertas secciones de la ley migratoria. Y una de esas, y la más común, es haber entrado ilegalmente al país. Eso es uno de los problemas. Otro puede ser que usted cometió varios crímenes al estar viviendo aquí, y por lo cual tiene que pedir perdón. O usted cometió fraude en alguna solicitud de inmigración previamente y por lo cual el gobierno le va a indicar que necesita pedir un perdón por ese fraude. También hay personas que traen a sus hijos de manera ilegal y pueden ser culpados como smuggler, como que ellos trajeron como coyotes a sus hijos y por lo cual se tiene que pedir perdón por haber hecho eso. Aunque son sus hijos, usted tiene que pedir perdón por haberlos traído o haber ayudado, pagado el coyote o traerlos usted mismo. Con usted mismo, la misma vez que entraron, lo están culpando como que usted ayudó a entrar a estos niños ilegales y le van a pedir un perdón. ¿Qué tan fácil es que te puedan perdonar? ¿Es más fácil que te pueda perdonar la ex esposa si te cachó poniendo los cuernos o es más fácil que te pueda perdonar el tío Sam? Yo digo que van igual, ahí se va. Es difícil conseguir un perdón porque se tiene que comprobar el sufrimiento extremo del esposo o esposa ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano. Es que se tiene que comprobar el sufrimiento extremo del cónyuge antes de que la Oficina de Inmigración permita entrar a la persona legalmente. Es que el sufrimiento extremo es lo que se tiene que comprobar y se comprueba con evidencia, declaraciones, si tienen problemas médicos, si están estudiando, si son dueños de casa. Todos esos son factores que contribuyen a que el gobierno acepte que va a haber sufrimiento extremo por parte del cónyuge ciudadano residente. Diríamos que en un porcentaje del 100% de lo que tú has hecho, de tu experiencia que tienes en esta medida, no sé cuál sería el porcentaje que se da este perdón. Sí. Y cuáles son los elementos fundamentales. Ya me dijiste este problema de sufrimiento extremo y todo esto. ¿Habría otros elementos más a considerar en el perdón? Bueno, vamos a hablar de porcentajes. Sí. Lo que estamos viendo en Juárez, porque yo me dejo muchos casos en Juárez, perdones en Juárez para mis clientes. En Juárez se está aprobando 70% de los perdones, así es que sí los aprueban 70%, es bastante alto. Más de la mitad de los perdones sí se aprueban. Y yo he tenido, pues, gracias a Dios, mucho éxito en los perdones. Y se documenta, la clave es documentar todo, hablar con el cliente, hablar con el cónyuge, ver qué es lo que está pasando en su vida, por qué van a sufrir, por qué este matrimonio va a sufrir diferente a otro matrimonio, qué está pasando en su vida y qué podemos documentar y explicar
notificarle a migración, documentado todo con fotos, con declaraciones, y he tenido casos que también van a hablar con psicólogos y terapistas porque están tan enfermos, y por lo cual podemos documentar ese tipo de sufrimiento con cartas médicas. Wow, pues entonces 70% es bastante alto, muy bien. Pero te decía, ¿qué otro elemento más se tiene que aportar? Le decías tú la cuestión, ¿hay cuestiones médicas también importantes? Cuestiones médicas, ¿no? si está estudiando, porque tengo muchos clientes que están siguiendo su escuela, y por eso documentamos que están terminando su bachillerato o maestría o otro tipo de educación, o trabajan en trabajo. Hoy en sí nos contrataron en la oficina. Mi cliente ya es enfermera y va a terminar su bachillerato y tiene casa y también tiene problemas médicos. Es que ese perdón es fuerte para su esposo. Es lo que tenemos que ver. En cada caso hay algo importante, y eso es lo que tenemos que darle luz y enfocarlo a inmigración. Ya. O sea que sí, de todas maneras, cuando se tenga que pedir perdón, pueden ser más laxos que la novia, entonces. Sí, un poquito más, pero se tiene que comprobar, y ahí es donde se pierden los perdones. Y una cuestión que quería sí ratificar, el perdón normalmente lo tiene que armar la estructura, la documentación, las declaraciones, un abogado. ¿Yo no puedo hacerlo por mí mismo? Bueno, ¿y qué pasará? Bueno, si lo haces tú, es posible que se te pasen ciertas cosas, porque pues es lo que hacemos nosotros, llevamos estos casos, y a base de la experiencia pues sé lo que nos va a ayudar a poder comprobar el sufrimiento extremo. Así es que siempre es recomendable un abogado, porque a base de nuestra educación y a base de la experiencia y leer los casos y leer todo lo que pasa con inmigración, estamos mejor indicados para preparar y ayudar al cliente a que nos den la respuesta que queremos, que es aprobación. Pues perfecto, ya están ustedes muy bien enterados, ya saben lo que va a pasar. Bueno, con el DACA seguirá adelante. Esperemos que este programa, a pesar de que haya cambio de administración el próximo enero 2017, pues que siga adelante por lo menos el programa DACA, y que si las personas del Partido Demócrata llegan al poder, pues también, y si tienen el Congreso, Arnoldo, a su favor, también pues puedan promover algunas otras leyes, o estas mismas leyes volverlas a presentar para que puedan, si es que la reforma migratoria, como prevenimos, se vaya a atorar. No, y lo que siempre aquí, exigimos acá, que nuestros amigos se animen, lo que nos hace falta acá como un pueblo, más que nada, es animarnos aquí a perseguir este deber. Es un deber ya de perseguir el voto. Por supuesto, aquí lo que se arriesga es algo tremendo. Así es. Y por favor, tomen eso en cuenta, y cada día más y más es obvio que el candidato republicano tiene una mala ánima aquí al pueblo mexicano en particular. Hablando aquí como persona de raíces mexicanos, me da un miedo tremendo, y por favor les pido que sigan tomando eso en cuenta, y por favor escúchenos cuando les digamos que es algo sumamente importante. Va, y rápidamente a tu teléfono, ¿dónde te pueden localizar? Sí, el número de oficina, tenemos el nuevo teléfono, y si me permites, como ya estamos en la oficina. ¿Tu correo electrónico? 562. Sí. Mi jefe se lo sabe. 203-3030. ¿Otra vez? 562-203-3030. Bueno, ahí pueden hablar ustedes con Maggie, solicitar con Maggie Castillo, y a ustedes, y muchísimas gracias por su atención, y estaremos escuchándonos el próximo jueves, así ustedes y Dios lo disponen, y agradecemos a todos por su participación. Un abrazo. Hasta el próximo jueves. Buenas noches a todos.